Buenos días, hermanos. En esta ocasión, para la clase de Escuela Dominical, vamos a continuar viendo la epístola a los Filipenses. En esta ocasión, la lección es acerca de los colaboradores del apóstol San Pablo. Y nuestra lectura bíblica está basada en Filipenses 2, del 19 al 30. Pero antes vamos a retomar un poco las lecturas diarias que se hicieron en la semana, viendo también otras colaboraciones que se habían hecho a lo largo de los relatos de los cuales nos habla la Biblia. En primer lugar, nos habla de Josué y de Moisés. Ellos dos estuvieron a cargo de dirigir al pueblo de Israel a través de la travesía que ellos habían hecho por el desierto. En Éxodo 33:11 nos habla precisamente de Josué. Siendo él colaborador de Moisés, nos dice este versículo que él nunca se apartaba del tabernáculo y que siempre estaba dispuesto a todo lo que Moisés le ordenara. Posteriormente nos habla en 1 de Samuel 20, en el 42, que Jonatán era muy cercano a David y lo protegía de tal manera que incluso se enfrentó a su padre para preservar la vida de David, aún sabiendo que él no llegaría a ser rey, sino que el reino sería depuesto a favor de David, y aún así mostró una lealtad para su compañero como pocas se ha visto. Y precisamente también hablando de David, ya en el tiempo en el que él había sido rey, nos habla de dos hermanos muy cercanos, que ellos son Joab y Abisai. En 2 de Samuel 10:12 nos habla que estos hermanos eran esforzados y que entre ellos mismos se animaban a ser valientes para luchar a favor del pueblo de Israel. Después nos hablan de Esdras y de Nehemías. En Nehemías 8, en el versículo 9, nos hablan cómo los dos animaban al pueblo después de haber leído el libro de la ley, y los dos les decían al pueblo que en ese día que era santo, que se había leído la ley de Dios, no estuvieran tristes, sino que fueran gozosos porque Dios traería bendición al pueblo. Y ya en el Nuevo Testamento nos habla de los colaboradores que tuvo el apóstol San Pablo. En primer lugar nos habla de Bernabé. En Hechos 12:25 nos dice que los dos estaban dispuestos a cumplir el servicio que les había sido encomendado, pero también llevaban a una persona más, a Juan Marcos. Después, en el segundo viaje que lo hicieron Pablo y Silas, en Hechos 15:38, nos habla de que Silas también estuvo dispuesto a ir con el apóstol para predicar a los lugares que el Espíritu Santo les había de indicar. Y por último, en Romanos 16, del 1 al 16, nos habla de los colaboradores de Pablo. Y este versículo es muy especial porque nos habla acerca de todas las personas que de una o de otra manera apoyaron en el ministerio del apóstol San Pablo. De tal forma que en todos estos versículos nos da el nombre de 29 personas a quienes Pablo les manda dar un saludo, y todos ellos estuvieron apoyando su ministerio. Pero en los versículos posteriores, del 21 al 28, nos da el nombre de otros 8 colaboradores que estaban precisamente con San Pablo en esa ocasión y que lo estaban socorriendo en todo lo que él necesitara para llevar a cabo la predicación del Evangelio. Y bueno, hermanos, ya entrando de lleno a nuestra lección, nos habla precisamente en Filipenses 2, del 19 al 30, de dos colaboradores especiales. No quiere decir que fueran más importantes que los otros. Todos fueron importantes, todos tenían diferentes capacidades, pero en esta ocasión nos habla de ellos porque estaban viviendo una situación muy específica. Pablo estaba preso, pero él tenía todavía el ardiente deseo de llevar el Evangelio a los lugares a los cuales él tenía planeado viajar para predicar. Sin embargo, al estar preso no lo podía hacer, de tal manera que nos habla de dos personas
que lo acompañaron y que ellos tomaron su lugar para ir a predicar. Y nos dice en los versículos del 25 al 30 que esto fue muy necesario, ya que Pablo no podía ir personalmente, tuvo que enviar a 2. Y nos habla, en este caso, en primer lugar de Timoteo, y también nos está hablando de Epafrodito. En el caso de Timoteo, se refiere a él de una manera muy especial, que es lo que nos indica en el primer apartado de nuestra lección. A Timoteo lo llama su hijo en la fe, y de él nos habla con 3 características que él presentaba. La primera, que era un colaborador fiel. Y sabemos nosotros que Timoteo era un joven, de tal manera que a él no le importaban las comodidades del mundo y no buscaba su propio interés, sino que él había estado dispuesto a servir y llevar el evangelio a los filipenses, puesto que el apóstol nos había dicho que lo iba a enviar para a ellos. Pero también nos habla que era un servidor sincero. Estaba dispuesto a ir hasta allá porque el único interés que tenía Timoteo en ese momento era el ver cómo estaban los hermanos y socorrerlos. ¿Y esto por qué lo quería hacer? Porque los hermanos estaban pasando por una situación de pobreza. Pero aún en su pobreza y en su necesidad, ellos habían tenido la diligencia de recolectar una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Eso fue algo que sorprendió al mismo apóstol San Pablo, y entonces es enviado Timoteo para que él les enviara alguna consolación y también un agradecimiento por el esfuerzo que estaban haciendo. Habían tenido otras dificultades también los hermanos. Había unos falsos maestros que les estaban enseñando doctrinas que no eran las correctas, de tal manera que él les iba a dar una palabra de ánimo, de apoyo y una enseñanza verdadera también. Y nos habla también de que Timoteo era de testimonio fiel, de tal manera que la enseñanza que había obtenido desde pequeño con su madre y con su abuela lo había estado practicando a lo largo de su vida, y él se preocupaba más por el bienestar de los hermanos que por su propia comodidad. En segundo lugar, nos habla de Epafrodito, y Epafrodito es llamado de una manera también muy especial. Él es llamado por Pablo su compañero de milicia, y él cumplió 4 funciones estando trabajando junto con el apóstol Pablo. Fue su hermano, su colaborador, su compañero de milicia, como ya dijimos, y también su mensajero. Epafrodito había estado trabajando de una manera muy ferviente para el beneficio de la iglesia. Había estado también socorriendo al apóstol Pablo en sus trabajos, en los peligros y las necesidades. Tanto así que incluso llegó a enfermar, y nos dice el apóstol Pablo que había sido una enfermedad de muerte. Pero Dios en su gracia lo tuvo a bien sanar para que siguiera predicando el evangelio, incluso para que el apóstol Pablo no tuviera otra tristeza más, sino que esto fue de gozo cuando Epafrodito fue recuperado en su salud. Y también nos dice que el apóstol Pablo estaba reconociendo todo el trabajo que había hecho él, de tal manera que cuando lo envía de regreso con los hermanos, le dice que esto había sido, en primer lugar, para dar paz a Pablo de que regresara con los hermanos, y también para dar consuelo a los hermanos, ya que ellos se habían preocupado genuinamente por el estado de salud de Epafrodito. Y nos habla aquí de estos 2 colaboradores, pero no dice que fueran hermanos que estuvieran al servicio de Pablo, sino que habían sido siervos juntamente con él. No le dice, en el caso de Timoteo,
que había sido un hijo que sirviera a su padre, puesto que Timoteo era el hijo espiritual de Pablo, sino dijo que había servido juntamente con él. Los tenía en una gran estima, de tal manera que él reconocía todo lo que habían aportado para el ministerio. Pero así también como nos habla de estos dos colaboradores, nos habla también de aquellos que en un principio fueron colaboradores, pero después regresaron atrás. Primero nos dice de los que dejaron el ministerio, y de esto nos habla en 2 Timoteo 4:10 y en el versículo 16 también. Nos dice que estaban con el Demas, Crescente y Tito, y ellos tres lo dejaron, de tal manera que cada uno de ellos se fue a un lugar distinto y él permaneció solo. También nos habla de otros que son los incumplidos en el ministerio. Ellos en algún momento estuvieron sirviendo y pudiera parecer que estaban dispuestos a soportar todas las aflicciones, pero por una u otra razón no estuvieron dispuestos a hacerlo. De esto nos habla Hechos 13:13 de Juan Marcos. Nos dice que lo habían llevado en el viaje en el que iban a emprender. Sin embargo, después hubo un problema con él, de tal manera que cuando estaban dispuestos a salir la segunda vez a predicar, Pablo ya no lo quiso llevar, porque en lugar de ayudar había sido de estorbo. Y de esta manera hubo una disensión entre Pablo y Bernabé, de tal manera que Pablo lleva a Silas y Bernabé lleva a Juan Marcos. Y por último nos habla de Demas. Esto lo vemos que en Colosenses 4:14 partió con él, estaba dispuesto a ir a predicar, y sin embargo en 2 Timoteo 4:10 nos habla de que Demas lo había abandonado prefiriendo el mundo. Y esto nos hace pensar también en aquellos que procuran lo suyo y que realmente no tenían un genuino interés de ir a predicar el Evangelio. Y ya para concluir, ¿qué es lo que podemos aprender de esta lección? En primer lugar, que Dios es el que llama, y si Dios es el que llama, el ministerio va a tener fruto, de tal manera que la predicación del Evangelio va a llegar a muchas almas y ellas van a convertirse al Señor. Pero que también es importante tener ayuda de todos los demás hermanos. No estamos poniendo jerarquías diciendo que unos hermanos son mejores que otros o que tienen más capacidades que otros. No, Dios da diferentes capacidades a todos y, sin embargo, todos debemos poner nuestros talentos a su servicio. De tal manera que cuando nosotros tengamos la oportunidad de servir en la iglesia, no lo dudemos y hagamos lo que el Señor nos pide. Y por último, nos enseña que todos somos colaboradores. Muchas veces pensamos que el pastor es el responsable de la iglesia, que el obrero o la misionera está más arriba de nosotros y ellos son los que tienen que trabajar y nosotros pues que no tenemos las capacidades que ellos presentan, así que nuestro trabajo no sería como el de ellos. Sin embargo, Dios nos ha dotado a todos de capacidades, de talentos, de tal manera que Dios nos da la oportunidad de servir en su iglesia. No hay trabajo pequeño en la obra de Dios, todo es importante, de tal manera que si traemos nuestro talento y nuestro servicio a Dios, Él bendecirá el esfuerzo que estemos haciendo para la predicación del Evangelio. Que el Señor nos bendiga.